Buenas jóvenes, la Iglesia Bautista Victoria y amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a empezar con el mensaje de esta tarde. Sabemos que no nos podemos reunir por el tema del COVID-19, el coronavirus y el aislamiento social, pero de todas maneras podemos escuchar la palabra de Dios, así que te animo a que estés muy atento en estos menos de 10 minutos tal vez que tardemos para explicar el mensaje de esta tarde. Yo te pido por favor que te quedes, que no te vayas y que prestes mucha atención. Vamos a ir a Hechos, el libro de Hechos capítulo 4. En realidad es el 6, pero un poco el 4 habla del contexto del que te quiero hablar. Un poco para retroceder en el tiempo, tenemos la historia de Jesús teniendo su discípulo, Jesús enseñándoles. Luego de eso Jesús fue crucificado, resucitó el tercer día y luego de su resurrección él ascendió a los cielos y dejó a los discípulos para que hagan el trabajo de predicar el evangelio, para que hagan el trabajo de la gran comisión. Es lo último que dijo Jesús antes de retirarse en Mateo 28:19. Ahora, tenemos a los apóstoles que luego de recibir el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1 versículo 8 tienen la tarea de predicar el evangelio, tienen la tarea de predicar de Jesús a otras personas. ¿Qué pasaba en contexto un poco para ubicarnos? A pesar de que ellos predicaban el evangelio o querían predicar a otras personas, había un grupo de personas de ese entonces que eran los líderes religiosos de ese momento, que la religión y la política estaban mezcladas, entonces eran como los gobernadores de ese entonces, que les prohibían predicar el evangelio. Es decir, tú no puedes predicar en el nombre de esa persona. ¿Qué persona? En el nombre de Jesús, a Dios. Entonces, en el capítulo 4, versículo 7, tenemos a Pedro y Juan ante el concilio, es decir, dos de los apóstoles de Jesús delante de estos hombres. Y el versículo 7 dice: y poniéndoles en medio de todo el concilio, les preguntaron: ¿con qué potestad, es decir, con qué derecho o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio que he hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Es decir, en el capítulo 3, Juan y Pedro sanan a un hombre paralítico en la puerta de un templo. Y bueno, eso es un alboroto en ese entonces. Versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Está delante de todos aquellos que negaban a Jesús. Está delante de todos aquellos que odiaban el nombre de Cristo. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó a aquellas personas que no querían saber nada de Cristo. Y sabes que la enseñanza tan grande que nos deja el ejemplo de Pedro es que a pesar de que haya gente que evidentemente no quiera saber nada de Dios, gente que tal vez te critique por predicar el evangelio, tú, lleno del Espíritu Santo, habla con ellos. No te quedes callado, nunca cierres tu boca delante de una oportunidad de predicar a otros de Jesús. Hay mucha gente, jóvenes, que está rumbo al infierno, que no conoce el mensaje que tal vez tú y yo conocemos, que no conoce el mensaje precioso de salvación, que no conoce cómo ir al cielo, pero tú lo conoces y tú sabes cómo ir al cielo, que no es por obras, que es mediante la fe, que es la gracia de Jesús, que es la gracia de Dios que nos da, que es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Nada más que eso, tú lo sabes, pero hay gente que no predica eso. Tal vez tienes amigos, compañeros, hermanos, familiares que no conocen, predícales. Y tal vez también tienes amigos, compañeros o familiares que totalmente se niegan a creer en Cristo y se burlan de ti y te insultan tal vez y se mofan tal vez, no importa. Porque ni a Pedro ni a Juan le importó eso, y vamos a ver eso más adelante. Capítulo 6, a pesar de que los amenazaron para que no prediquen más en el nombre de Cristo, Pedro y Juan no podían callar. Pedro y Juan seguían predicando el evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 28? Dice, diciendo, no, los volvieron a agarrar, los volvieron a encerrar, los volvieron a aprisionar, y teniéndolo delante de ellos, le dice, no os mandamos estar
estrictamente que no enseñases en ese nombre, en el nombre de Jesús, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Básicamente le está diciendo, tanto predicaron que llenaron este pueblo con el nombre de esa persona. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que nosotros, tú y yo, tenemos que hacer. Llenar el mundo, llenar nuestra ciudad, llenar nuestro barrio con el nombre de Cristo. Y que aunque la gente le moleste, aunque al católico del lugar le moleste, aunque el mormón, aunque el testigo de Jehová, aunque el ateo le moleste, no importa. Tu obligación, mi obligación es cumplir la gran comisión. Mateo 28, 19 al 20. Y hacer discípulos. Dios nos manda a eso, jóvenes, a predicar el evangelio, a que no nos callemos. Y Pedro y Juan, continúa la historia, verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa es la verdad, jóvenes. Puede haber mucha gente que te diga, no prediques el evangelio. Tú no te calles, porque no lo haces para ellos, lo haces por ellos, por lo que Dios dice que hagas, porque Dios te encomendó a hacerlo. No te quedes callado, joven. Hay muchas almas que se están yendo al infierno porque nosotros los cristianos somos negligentes y no abrimos nuestra boca, porque somos negligentes y no predicamos el evangelio, porque estamos omitiendo la gran comisión. Ya no es la gran comisión, es la gran omisión. No, yo soy salvo, listo, voy al cielo, no me tengo que preocupar por nada. Hermano, si Dios te hizo salvo, entonces eso lo tienes que usar para llevarlo a otra persona. Predica a otra persona de Cristo. Tienes una oportunidad tremenda. Pero me dices, no, pero Héctor, estamos en cuarentena, no puedo salir a tocar puertas, no puedo salir a la calle. ¿Sabes qué, joven? Esta temporada de cuarentena, empresas digitales como Netflix, redes sociales, YouTube, Facebook y demás, Instagram, se llenaron los bolsillos. Su cotización en bolsa está totalmente sobrevalorada. ¿Por qué? Porque la gente está consumiendo medios digitales. ¿Qué significa eso? Que hay mucha gente en este preciso momento consumiendo esas redes sociales. Entonces, ese es tu campo, joven. Trabaja desde ahí. No te cuesta nada mandar un mensajito por WhatsApp. No te cuesta nada compartir un video por YouTube. No te cuesta nada hablar por Instagram. No te van a cortar los dedos. Nadie te va a venir a pelear. Nadie te va a venir a pegar. Nadie te va a venir a amenazar como el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Tú tienes la oportunidad y la libertad en este país de libre culto de decirle a la gente cuál es tu creencia, lo que tú crees. Y nadie tiene por qué decirte nada. Y por más que te digan, joven, por más que te escupan, por más que te insulten, por más que te humillen, gloria a Dios. Vamos a ver qué dice más adelante la palabra de Dios en Hechos. Porque es muy interesante cómo Pedro y Juan afrontaron esta cuestión, porque sabemos que los amenazaron y le dijeron, ustedes no pueden predicar en el nombre de esa persona. Y Pedro y Juan, a pesar de que no podían, siguieron predicando en el nombre de Cristo. ¿Y qué dice el capítulo 5, continuando, versículo 40? Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los azotaron. Después de azotarlos, les intimaron, los amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y versículo 41, luego de azotarlos, luego de amenazarlos, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, de estos hombres, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Joven, qué corazón tan grande tenían estos apóstoles, que nos dan el ejemplo, que a pesar de que los amenazaron, los encerraron, los azotaron, les pegaron, los amenazaron que no prediquen más de Cristo, ellos firmes, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a pesar de todo lo que pasaron, se sintieron gozosos por ser dañados, ser golpeados en nombre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué corazón tan grande, joven, que tú y yo debemos tener! ¿Qué nos pueden hacer por redes sociales? Tal vez en este momento que no podemos salir a la calle. Como mucho, el administrador de un grupo te puede bañar. ¿Te hace daño?
¿Ofende tu sensibilidad? De repente un amigo no mira tu mensaje. Si perdí un amigo que no quería conocer a Cristo, no perdí nada. Le prediqué el Evangelio, amén, gloria a Dios, lo rechazó, ok. Hay mucho más por hacer. Dios nos encomendó, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, que prediques la palabra, que instes dentro y fuera de tiempo. No solo cuando es la hora de evangelismo, no sé, los viernes a la tarde, los sábados, no sé cuándo sea en la iglesia, en tu iglesia. No es ese el horario de evangelismo, es en todo momento. En todo momento. Y si te pasa algo, lo que sea, gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 1, 16 y 17. Es interesante saber que no eres tú. No es tu talento, tu habilidad, tus caras, tu manera de mover las manos. No es nada de eso. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No soy yo, no eres tú. Es Dios a través de nosotros. Y si es Dios a través de nosotros, si nos rechazan, están rechazando a Dios, su mensaje. Porque yo no estoy predicando mi mensaje, yo no estoy predicando lo que a mí me parece, lo que son mis estándares. No. Yo estoy predicando lo que Dios dice. Y te animo a que seas un instrumento de Dios para predicar a otros el Evangelio. Y en esta cuarentena utiliza las redes sociales, es una gran oportunidad. En este canal hay un video de plan de salvación, te animo a que lo compartas con otras personas, menos de 4 minutos, para compartir con otras personas, que lo vea y que entienda cómo es el Evangelio. Yo creo que hay una gran oportunidad, jóvenes. Predica dentro y fuera de tiempo. El Evangelio no es tu poder, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Te animo, joven, tienes una gran oportunidad. Utiliza las redes sociales. Utiliza este tiempo de cuarentena para predicar a otros y enseñarles que solo en Jesús hay salvación. Dios te bendiga. Espero verte pronto en la reunión de jóvenes, abrazarnos y tener un hermoso tiempo con los jóvenes. Sé que no se puede en este tiempo y la extraño muchísimo este tiempo a la reunión de jóvenes, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Sigamos creciendo en la fe, sigamos orando unos por otros. Dios te bendiga muchísimo y te veo hasta la próxima.